poquito a ellos. Entonces, le estamos muy agradecidos por esa colaboración que ha tenido con nosotros. Pues, Julie, te dejo para que nos presente a todos los compañeros y adelante, pues. Claro que sí. A todos bienvenidos pues a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a abordar una problemática que decidimos como grupo desde Consenso. Pretendemos ahondar un poquito más en los factores que pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de ciencias sociales. Entonces, con base en esto, me presento. Mi nombre es Juli Alexandra Vaquero. Tenemos también al compañero Amin, por acá está conectado, a Mauricio Javier, a Jessica Paola y también tenemos la participación de la compañera Juliana, que en el momento no está conectada, pero que también está muy pendiente de este trabajo. Y por supuesto, a nuestra experta invitada, la doctora Grace Aldarriaga García, que es historiadora de la Universidad de Cartagena, especialista y magíster en tecnologías digitales aplicadas de la educación de la Universidad de Santander, doctorada en ciencias de la educación de la Universidad de Cartagena y maestra en ciencias sociales y ciencias políticas y económicas de la institución educativa John F. Kennedy. Bienvenida nuevamente, doctora Gray. Y pues la verdad nos place mucho tenerla acá. Muchas Como gracias. a usted. Bueno, quisiera primero darles como una pequeña introducción acerca del tema, pues como que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, con el fin de ampliar la perspectiva de los estudiantes del curso Seminario de Pedagogía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, a continuación se desarrollará un conversatorio con nuestra experta en Pedagogía y Educación. El hilo de la entrevista describe un estudio previo de perspectivas teóricas sobre el estudio de una problemática relatada por nuestro grupo, que es el grupo 01, quien identificó algunos factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del área de ciencias sociales, con mira a crear una visión comprensiva y detallada por la experticia de nuestra doctora, del invitado, y poder contribuir así a la formulación de estrategias efectivas para mejorar el desempeño de los estudiantes en esta área. Daremos inicio entonces a la entrevista. Va a ser una entrevista dirigida y al final se harán unas recomendaciones por parte de nuestra entrevistada y algunas conclusiones por parte de los estudiantes de la universidad. Entonces, como primera instancia, quisiéramos saber, doctora, de pronto que usted nos hable un poquito acerca de su trayectoria, de la experiencia que se ha tenido en esta área. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar en este conversatorio con ustedes sobre algo que me apasiona, que son las ciencias sociales. Bueno, yo tengo una trayectoria creo que un poco grande porque yo inicié desde muy joven dictando ciencias sociales, ya son más de 25 años dictando ciencias sociales en diferentes tipos de instituciones. Empecé con las instituciones privadas, pero hace 10 años que estoy en el magisterio, en institución pública. Ujú. Yo creo que tenemos una pequeña falla técnica. Sí, qué pena, me desconecté un minuto. Claro, tranquila, Ya doctora. estoy de vuelta. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Se me fue por un segundo la internet. Entonces les decía que tengo 10 años en la carrera docente, pero mi experiencia data de aproximadamente 25 años. Empecé con instituciones privadas de la ciudad,
Nuevo Mundo, que era un centro de enseñanza precoz donde duré muchos años, con FENALCO, Mixto La Popa, y así hay otras instituciones por donde he pasado, pues aprendiendo, conociendo. Yo no soy licenciada, debo decirles, soy historiadora. He aprendido en la práctica, es decir, ha sido muy empírico mi aprendizaje en la carrera. Creo que cuando entré ya a la carrera docente en la institución pública, pues ya tenía muchísima experticia porque los colegios privados de verdad que enseñan mucho sobre las formas de aprender, las formas de enseñar, el currículo, la didáctica, todo esto se aprende mucho en las escuelas privadas y nos permite conocer diferentes contextos. Es maravilloso tener esa experiencia de lo privado y luego llegar a lo público y poder reflexionar y también comparar esos mundos que son tan diferentes en algunos aspectos. Como les decía, soy historiadora, realicé especialización y maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación y actualmente estoy estudiando el doctorado en ciencias de la educación con la Universidad de Cartagena y precisamente mi tesis es sobre didáctica de las ciencias sociales. Entonces, me cayó como que al pelo esta propuesta de ustedes. Así es. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. La verdad que valoramos muchísimo su experiencia. Realmente, digamos, como nosotros, existen también aquí varios perfiles. Algunos todavía son estudiantes, otros ya son profesionales, otros ya son magíster. Entonces, digamos que también hemos tenido la experiencia desde diferentes campos de la educación. Hoy queremos y amamos la educación y por eso estamos haciendo esta maestría. Y realmente sí hemos identificado como problemática el tema, pues como el bajo rendimiento académico en los estudiantes y hemos identificado muchísimos factores. De acuerdo a eso, pues queremos de pronto, de acuerdo a lo que usted ha tenido en su vivencia, identificar algunas cosas para ir creando a final de pronto como una estrategia, una recomendación que pudiéramos aplicar para que esto pues pudiéramos atacarlo desde también desde nuestra experiencia en campo. Entonces quisiéramos saber cuáles son las principales razones del bajo rendimiento académico en ciencias sociales entre los estudiantes de pronto que usted ha tenido como experiencia. Bueno, yo me sorprendí mucho cuando hice un análisis de las estadísticas, de los resultados de las pruebas IFES en los últimos años. Empecé a hacerlo como desde el 2017 y pude corroborar de que no solamente en colegios públicos, sino también en colegios privados, las ciencias, las competencias en las pruebas Saber 11 de ciencias sociales son las que obtienen los más bajos puntajes en cuanto a rendimiento. Esa fue una gran sorpresa porque cuando analizamos en las escuelas el desempeño de los estudiantes, siempre nos enfocamos en matemáticas y lectura. Matemática y lectura. Es como una constante, además que creo que el mismo sistema ha priorizado estas dos áreas del saber y las demás son como un reflejo de ellas. Entonces, si tú lees bien, puedes saber sociales y naturales. Me encontré con esa sorpresa de que ciencias sociales tiene los más bajos niveles en cuanto a competencias en el IFES y me puse como a reflexionar un poco sobre esto que estaba sucediendo, basándome en las experiencias que he tenido y en la escuela, donde estoy dictando clase ahora. Y creo que son muchísimos los factores. Creo que no podemos decir que es uno solo. Creo que son factores que vienen desde el mismo sistema, pero como el sistema no está en nuestras manos cambiarlas, no vamos a hablar del sistema, vamos a hablar de nosotros y de los estudiantes, que es lo que podemos cambiar. Creo Totalmente. que el contexto de los estudiantes afecta mucho el aprendizaje de las ciencias sociales, porque ellos, los temas que se enseñan en ciencias sociales hacen parte de su diario vivir. Son temáticas, bueno, en la escuela donde yo trabajo, yo sé que hay escuelas donde hacen una diferenciación entre competencias ciudadanas, geografía, historia. Donde yo trabajo es un solo área, es una sola área, Ok. las tres. Entonces, hablar de temas como
el racismo, la afrocolombianidad, la violencia de género, el respeto a las normas, la democracia, no vender el voto, son cosas que se enfrentan con una realidad diferente que viven estos muchachos. Entonces, siento que el contexto es nuestro principal adversario. Ellos en la escuela están como en una burbuja, que es donde nosotros les enseñamos el deber ser, y ellos salen a otra realidad donde tienen que vivir otras experiencias por parte de sus papás, de sus vecinos, de las personas que conocen. Entonces siento que en este sentido el contexto es bastante, nos afecta bastante en la enseñanza de ciencias sociales. ¿Cómo decirle a un estudiante que es malo robar cuando él ve en su barrio que está normalizado robar? Él ve esto como algo normal. Él ve como normal que los chicos fumen en la calle. Entonces, ¿cómo hablarles de que son conductas que no están bien? En este sentido, el contexto es fundamental. Ya hablando de los profesores, pues siento que yo siempre les digo a mis compañeros que a veces me siento como una profesora del siglo XIX enseñándole a estudiantes del siglo XXI. Creo que nosotros, por nuestra misma dinámica de vida, nuestras enseñanzas, a veces no estamos totalmente preparados para abordar ciertas temáticas con los estudiantes de manera efectiva. Tampoco creo que utilicemos las didácticas más adecuadas para trabajar con los estudiantes. Con la pandemia fue una cosa terrible, es decir, docentes que no sabían ni prender el computador y queremos entonces llevar la tecnología a los estudiantes o el conocimiento a través de la tecnología. Son factores que aunque uno no crea y son repetitivos y parecen ya clichés, pero son factores que van determinando cómo aprenden los estudiantes y por qué dejan de aprender. Porque los estudiantes en este momento no están aprendiendo ciencias sociales. Aquí tenemos que hablar del currículo, de la didáctica, del contexto, incluso de la situación económica de los estudiantes. Estudiantes que nunca han salido de su entorno. Para ellos su entorno es solamente Cartagena, por decirlo. Algunos hasta el barrio donde viven porque ni siquiera conocen la ciudad. Y si tú le das clase a un chico de una escuela privada, tú te vas a encontrar que ellos han viajado ya a Europa, han conocido otro mundo. Entonces ellos tienen esa capacidad de comparar. Creo que todo eso hace parte de lo que es lo que influye realmente en que nuestros estudiantes estén dejando de aprender ciencias sociales. Ahora, más adelante de pronto podamos tocar otros puntos más profundos sobre esto. Excelente, doctora, es verdad, así es. ¿Usted cree que ha notado alguna diferencia en el rendimiento académico en las ciencias sociales en comparación de pronto con otras materias? O sea, ¿cree que de pronto en algunas materias pueda ser mejor ese rendimiento teniendo en cuenta esos factores que pueden ser comunes entre las dificultades de aprendizaje? Bueno, yo creo que digamos que hay una pobreza en el aprendizaje en todas las áreas del saber en este momento. Mucho se lo hemos atribuido a la pandemia, pero creo que esa pobreza de aprendizaje ya venía dándose. La pandemia lo que hizo fue incrementarla. Pero sí, la UNESCO incluso tiene una preocupación grandísima con el tema de la pobreza en el aprendizaje. Aunque ellos se enfrascan solamente en lectura crítica, yo creo que es bueno y como te decía, el análisis de las pruebas IFES nos da como resultado de que ciencias sociales el foco también de esa pobreza de aprendizaje. Entonces, pues yo creo que sí hay un mejor desempeño en otras asignaturas y esto se puede deber también a otros factores que la gente a veces no tiene en cuenta, como por ejemplo la cantidad de horas que los estudiantes, que esto hace parte del currículo, la cantidad de horas que los estudiantes ven una asignatura, el rigor que se le exige al estudiante en ciertas asignaturas y en otras se les permite una flexibilidad mayor. Por ejemplo, llamamos áreas básicas. Dentro de esas, aparentemente están las ciencias sociales, pero si hay que escoger entre matemática y lectura o castellano, siempre ciencias sociales queda
rezagada, biología también, Relegada. y Sí. que hablar de competencias ciudadanas o cultura de paz, cátedra de paz, como la llaman algunos. Si hay que salvar perdió un estudiante 4 asignaturas y entre esas está competencia ciudadana, pues que se quede nivelando las demás y competencias ciudadanas que se la pasen. Es decir, No le dan la misma importancia, de pronto en ese sentido. no se permite que tampoco haya un rigor académico en esas asignaturas que deja la aprendizaje, no se le da la misma importancia. Entonces sí he notado que hay un mayor rendimiento en otras asignaturas, pero de pronto se deban a esos factores que a veces no los tomamos mucho en consideración o que lo hemos naturalizado, lo hemos normalizado, pero que en el estudiante va haciendo mella. Es verdad, es verdad. Incluso nosotros aquí planteábamos otra inquietud que usted aquí ha abordado y es el tema de las características individuales, ¿cierto? Hasta dónde la motivación que tenga ese estudiante o las habilidades cognitivas de cada uno influyen también en ese rendimiento académico y generalmente la exigencia bajo el rigor que tenemos hoy en la educación, sobre todo en la educación pública, no tiene en cuenta esas diferencias. ¿Usted qué considera? Así es. En la escuela, bueno, en nuestra escuela tuvimos la experiencia de hacer una caracterización de los estudiantes para mirar los ritmos de aprendizaje, para mirar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para identificar esos casos de estudiantes con problemas cognitivos, para aplicar el PIAR, para tomar medidas, de pronto sugerir a los papás que los llevaran al médico. Toda esa caracterización de los estudiantes se hizo, pero es como que en la dinámica o en la carrera del hacer diario, esa caracterización queda bastante olvidada, queda olvidada. En un primer momento, cuando estamos en su furor, las primeras semanas institucionales analizando los ritmos de aprendizaje, eh, pensamos en hacer cosas diferentes con los estudiantes para beneficiar ese aprendizaje que tú llamas individual, pero en el hacer, en ya la carrera por cubrir todos los temas que nos exige el sistema, por acá llegar al momento de las evaluaciones con los temas vistos, hacer la planeación, hacer las matrices, hacer todo eso, acaba con esa dinámica que en últimas beneficia solamente al estudiante cuando nos preocupamos por su aprendizaje individual. Además, hay que tener en cuenta también que nuestras escuelas pues tienen muchísimos estudiantes. Estamos hablando de salones de 40 estudiantes, 38 estudiantes, donde tú identificar diferentes estilos de aprendizaje para caracterizarlos y luego hacer una proyección de cómo enseñarles se torna complicado, Sí, para el docente. Entonces, son sí, factores también. poder como diferenciarlos porque el tiempo no permite, porque la cantidad de estudiantes a veces también no hace que uno logre conocerlos a tiempo. Muchas veces también ellos se cambian de escuelas por sus situaciones personales. Por ejemplo, en ese caso, ¿usted percibe que la autoestima y la confianza en los estudiantes respecto a la capacidad de aprender ciencias sociales también tiene mucho que ver, pues, con su competencia Claro. ciudadana, con la forma en que Sí, se enfrenta a claro, la por sociedad? supuesto. Por supuesto que sí. Yo creo que nuestros estudiantes hoy están viviendo un proceso donde están llenos de pensamientos limitantes. Es muy común encontrar estudiantes que normalmente tú les pones una actividad y dicen, no puedo, es que yo no sé dibujar, es que yo no, y ese no puedo, no sé hacerlo, no va unido a unas ganas de querer aprender, de salir de ese yo no sé hacerlo, sino que va unido es a una decisión de fracaso. Entonces, creo que la motivación, sobre todo en las clases de ciencias sociales, que generalmente, valga también decirlo, muchos estudiantes las consideran una asignatura aburridora, porque hay que leer, Hay que leer porque de mucho. pronto, sí, claro, y porque de pronto tú le estás enseñando cosas que si antes de enseñárselas no les muestras cuál es la importancia para ellos,
para su entorno, para la realidad del país, ellos no la van a valorar porque ellos dicen, ¿por qué me van a hablar a mí de una revolución francesa? Si la revolución francesa primero ocurrió en Francia, yo no soy francés. Sí, es Y eso fue cierto. en el siglo XVIII, yo ya estoy en el siglo XXI. ¿Para qué yo quiero saber eso? ¿De qué me va a servir en la vida? Pero si tú antes de empezar el tema lo contextualizas y le muestras cómo el impacto de esa revolución en el presente, en lo de ahora y lo que le puede servir a él conocer sobre esa revolución francesa, ya allí la visión de ellos va a cambiar. Ahora, yo leí hace poco que el primero que debe llegar motivado a la clase es el docente. Entonces, el docente Total. de ciencias sociales, sin ser un bufón, sin convertirse en un payaso, sin que todas las clases sean de risa, porque eso es algo que no se puede conseguir y que además no está bien, el docente de ciencias sociales creo que debe ser un agente de pasión, que sus temas apasionen a los estudiantes, que ellos sientan que tú le estás enseñando algo, pero que ese algo va cargado de una cosa, de una pasión ya casi que dramática, Sí, donde tú le es vas a verdad, o sea, enseñar la que Primera ellos, Guerra Mundial y los pongas a imaginarse esa Primera Guerra Mundial. Entonces, exacto, yo siento que eso es muy importante, o sea, que haya como esa conexión de que ellos visualicen que eso que de pronto pasó en un momento de la vida, cómo puede ser similar a la situación que uno está viviendo en el ahora. Por algo dicen que así la es, historia tiende a repetirse, entonces hay que aprender de los errores que se han dado en otras circunstancias para uno poder decir, puedo actuar diferente, voy a hacer lo mismo y conectarlos de alguna manera como a la actualidad, a lo que realmente está pasando. completamente. Y de alguna manera tratar de cambiar ese, sí, eso que tú llamabas el pesimismo, esa falta de interés, esa De dejadez con lo que van motivación. algunos, porque tenemos jóvenes lastimosamente que llegan a la escuela o que en la escuela se sienten frustrados y que en la escuela sienten que ellos van por su cartón de bachiller y no hay más nada después de eso. Van por su Cre- nota, Claro dime. que sí. Iba a entrar de pronto, qué pena interrumpir la doctora, en ese sentido me parece muy importante. ¿Cree usted que el entorno familiar influye mucho como en ese tipo de situaciones? De decir, yo hago esta carrera o hago, por ejemplo, hasta 11 y ya de ahí en adelante mi vida no tiene sentido porque mis padres de pronto no tienen esos recursos económicos o porque de pronto tengo que ponerme a trabajar para poder sustentar. ¿Cree usted que ese entorno familiar afecta también en el rendimiento académico? Bueno, te cuento algo. Yo doy clases en el Colegio John F. Kennedy. Nosotros estamos en la categoría C del IFES, eh, un poquitico arriba de la última, que es la D, en el nivel D. Y tenemos muy cerca al Soledad Acosta de Samper, que es categoría A. Es decir, ellos son el mejor colegio de Cartagena a nivel de las pruebas IFES por los resultados IFES, es el Soledad Acosta de Samper. Entonces, mucha gente, incluso ahora en el doctorado, hablando con un doctor que hizo, el doctor Alfonso Múnera, que hizo un estudio sobre Cartagena y la educación en Cartagena, él me preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué John F. Kennedy está en la C si está en Blas de Leso, estrato 3, y por qué Soledad Costa de San Pérez está en la A si está en Blas de Leso, estrato 3? ¿Qué pasa allí? Entonces, yo le comentaba algo relacionado con lo que tú me estás diciendo. No son las mismas familias las que llegan a los colegios. La familia es un ente fundamental en la escuela. Los padres de estos estudiantes que están en Soledad Costa de San Pedro, en su mayoría son profesionales, docentes, muchos docentes tienen sus hijos en Soledad Costa de San Pedro. Estos muchachos están viendo un ejemplo que es el del profesional. Es un ejemplo que ellos quieren seguir y por supuesto superar y que además ven la oportunidad de hacerlo. Nuestros estudiantes son lo que el Soledad Costa de San Pedro ya no recibe. Son estudiantes que aunque estamos en Blas de Leso, vienen de los barrios aledaños. Entonces vienen estudiantes de La Reina, de Las Casitas, estudiantes de San Pedro Mártir, estudiantes de Luis Carlos Galán, estudiantes del Carmelo, tenemos hasta de Nelson Mandela,
que son estudiantes que sus papás no son profesionales en su gran mayoría, son personas que se dedican muchos al mototaxismo, se dedican a ser vendedores ambulantes, empleadas domésticas, algunos no terminaron el bachillerato, hogares muy disfuncionales, los tuvieron a ellos, son padres jóvenes porque tuvieron a sus hijos muy jóvenes. Entonces, todo eso influye en la expectativa que el estudiante tiene de su futuro. ¿Sí? Todo eso influye. Y es lo que nosotros debemos tratar de cambiar en la escuela. Yo he intentado con un grupo de compañeros que nos hemos puesto en esa tarea, demostrarle a los estudiantes que se puede superar, se puede crecer en un medio adverso y superarlo, salir de él victorioso. Entonces, creo que muchos de nuestros estudiantes llegan frustrados a la escuela y continúan esa etapa de frustración. Y ahora que los problemas, ansiedad, depresión, la de ansiedad, como te digo, de emocionales, trastornos emocionales que están afectando bastante el nivel educativo de ellos. Es cierto, es cierto. De todas maneras, lo que usted decía del ejemplo en casa, de también saber que de pronto yo tengo la posibilidad de ser como mis padres, diferente de pronto cuando no tengo esa posibilidad, ese espejo en mi hogar, a veces también hace que las personas tiendan a limitarse, lo que hablábamos desde antes, a ponerse barreras que no existen, sino solamente en su mente de pronto y eso influye mucho en su motivación, en el querer estar en el colegio, en el querer sacar una buena nota, en proyectarse a futuro, en hacer una carrera universitaria. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo también soy docente y uno nota mucho eso, profe, ¿yo para qué estudio si pues ya de aquí en adelante no hay más? ¿Yo para qué sigo en esto? O sea, en mi casa no me apoyan, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, no tengo tiempo también de hacer mis trabajos, entonces son situaciones sociales que aquí en Colombia realmente es un contexto al que nos enfrentamos que es bastante complejo. Así es. Bueno, si analizamos de pronto también el ambiente escolar y la calidad de la enseñanza, ¿qué importancia tiene, según su experiencia, la calidad del currículo y los métodos de enseñanza en el rendimiento académico de las ciencias sociales? Bueno, cuando hablábamos al comienzo, te decía que dentro de todos esos factores que influyen está, por supuesto, el currículo y por supuesto, la didáctica, donde van incluidos todos los métodos de enseñanza con sus prácticas y sus estrategias para enseñar. Yo considero que no es que el currículo nuestro esté mal, es solamente que es un currículo muy apretado. Ciencias sociales está cargado de muchas temáticas. Son muchos temas que alcanzamos no a verlos en su profundidad y que el docente tiene que tener, el maestro tiene que tener mucha experticia para que los temas que vea, para extraer de los temas lo fundamental y que eso sea lo que llegue a los estudiantes. No podemos pretender que ellos salgan siendo unos historiadores, ni unos geógrafos, pero que por lo menos ellos, cuando tú les hables de un tema en específico, ellos tengan una idea de esa temática. Entonces, pensando en que el currículo no son solamente los temas, sino que son todo, incluso el currículo oculto que manejamos en todas las escuelas, pensando en eso, yo creería que el currículo nos ayuda mucho, porque el currículo de ciencias sociales es muy amplio. Fíjate que nosotros podemos enseñar ciencias sociales en todos los momentos de la vida escolar. Podemos enseñar ciencias sociales con las situaciones que ellos traen de casa. Podemos enseñar ciencias sociales con las noticias, con lo que está pasando en el momento, con las guerras que se están dando, con los conflictos que se están generando, con la información que nos está llegando, incluso de fútbol, incluso de farándula, con todo eso
podemos no hacer ciencias sociales, dejamos perder esas oportunidades. Cuando cuidamos el descanso, vamos al kiosco y vemos una situación, digamos, haciendo la fila del kiosco, y allí se presenta una oportunidad para tú enseñar ciencias sociales. En ese momento, tú enseñarle a los estudiantes competencia ciudadana. Cuando se está dando, cuando estamos en época de política y hay toda esta efervescencia política, debatir con los estudiantes sin pretender que ellos piensen igual que tú, sino que ellos te muestren cuál es su pensamiento y tú mostrarles un abanico de posibilidades para que ellos puedan escoger. Esas son oportunidades. Entonces pienso que el currículo debe ser mirado como el todo. Y dentro de ese todo está la didáctica también, que son todos esos métodos, esas prácticas, esas dinámicas, estrategias que utilizamos para enseñar, las cuales en ciencias sociales deben ser muy dinámicas. Porque si lo que nosotros enseñamos, los temas que enseñamos no son tan dinámicos, nuestra didáctica debe ser muy dinámica para balancear esa enseñanza-aprendizaje. Entonces Llevarlo siento que como deben al ir también. llevarlo como al contexto del estudiante, entiendo, como a Totalmente. su práctica, a su día a día, los conflictos que puedan tener en clase con los otros compañeros, a entender el mundo que los está rodeando y cómo eso hace parte realmente de las ciencias sociales, no solamente la historia que leyeron en un libro o la guerra que pasó, como ustedes decía, hace miles de años. Así es, perfecto. Tú lo has definido muy bien. Hay un conflicto en el salón donde consideramos que se estén violando el derecho de alguien y ya tú allí puedes empezarle a hablar de derechos humanos con un caso que es tangible, que ellos lo están viendo, lo están mirando y tú les puedes hablar de cuándo fueron creados los derechos humanos y por qué se crearon los derechos humanos en ese momento y de pronto como la situación se está presentando, a ellos les queda más esa enseñanza que tú les estás dando, ¿cierto? Que si tú te preparas solamente para dictar ese tema, pero no hay un contexto que sea tangible para ellos. Entonces, siento que lo que tú dices es muy cierto. Hay que mirar el contexto, llevar todas nuestras enseñanzas al contexto de ellos para hacerlo significativo, para Totalmente. que el aprendizaje sea significativo. Exactamente. Viéndolo también desde esa perspectiva, lo que habíamos hablado ahorita de las barreras y los factores socioculturales que tenía cada estudiante, ¿qué estrategia usted de pronto ha implementado para de pronto minimizar estas barreras, para apoyar a los estudiantes que de pronto tienen estos entornos desfavorables y poder enfrentar este rendimiento académico en clase? Bueno, nosotros, como te decía, tenemos un grupito de compañeros donde nos hemos unido porque hemos identificado que la desmotivación, la frustración son factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, muchas veces planeamos cosas como, por ejemplo, eh, hoy te van a contar una historia. Entonces, parece que les va a contar la historia no es una persona ajena a ellos, es de pronto un profesor que tuvo momentos muy difíciles. Nosotros tenemos muchos profesores que vienen de abajo, bueno, la mayoría de nosotros viene de abajo y cuentan cómo fue lo difícil de estudiar, cómo era su vida antes de ser profesionales y todo eso entonces discúlpenme un momentico, voy a conectar, todo eso va motivándolos a ellos. Por ejemplo, tenemos un profesor que es artista y él hace poquito ya ha ido varias veces a Europa a realizar eh, toda una serie de exposiciones sobre sus obras. Él nació en Nelson Mandela, vive en Nelson Mandela todavía sus papás. Entonces les decimos, miren cómo un Nelson Mandelero llega hasta Europa a mostrar su obra y con una carrera que mucha gente la tilda de que no sirve para nada, es artes, pero cómo se alcanza, ¿verdad? A llegar hasta allá con disciplina, con esfuerzo. Les mostramos la historia. Yo tengo la costumbre o tengo la práctica, no la costumbre
la práctica, de mostrarles a ellos mucha biología, y a través de eso, mucho esas historias a través de videos. A veces jugamos a preséntame tu caso. Preséntame tu caso es historias que ellos conocen. Entonces yo los pongo a indagar. Averigua cómo ese primo tuyo que llegó a ser profesional, cómo lo logró. Si él también es pobre como tú, él también nació en el barrio que tú y cómo llegó a ser profesional. Busquen una historia chévere y tráiganmela. Entonces, algunos traen dos, otros traen dos, tres estudiantes en una clase, muestran sus historias y después hacemos un análisis sobre eso. Muchas clases de motivación, hablarles a ellos, mostrarles que sí hay posibilidades. Con los estudiantes de grado 10 y 11, mostrarles todas las posibilidades que tienen, decirles que ellos no están condenados. Eso es fundamental, decirles y decírselo con autoridad. Tú no estás condenado, tú puedes salir de donde estás, tú puedes salir del momento adverso, de la situación económica, del barrio, del contexto difícil, tú puedes salir, como ha salido mucha gente. Entonces utilizamos mucho esas estrategias que son motivadoras y que creemos que a ellos les llegan Claro, bastante. el ejemplo sobre Últimamente, todo. te comento algo, hace poquito hicimos una que fue que los papás y las mamás, obviamente, le escribían una carta a sus hijos. Eso lo hicimos con grado 10 y grado 11. Una carta donde ellos le decían por qué estaban orgullosos de ellos y qué esperaban de ellos en la vida. Entonces, algunos lloraron mucho porque ellos decían, mi papá nunca me había dicho que él quería que yo fuera profesional. Yo pensé que él quería que yo fuera mecánico como él. Y entonces al ellos descubrir que sus papás sí tienen, porque muchos de nuestros acudientes no tienen esa dinámica de besar, de abrazar, de decir te quiero, de mostrar ese afecto y de decir qué expectativas tengo yo de ti, al ellos manifestárselo, ya creó una Una sensación, un ilusión. sentimiento en ellos. Sí, muy bonito Exacto. es. Hermoso, me parece una experiencia realmente muy bonita, porque es verdad, o sea, uno también a veces, sí, insisto, se limita en sus sueños, se limita en la proyección, y pues ver que también esa otra persona cree en ti, creer en uno mismo, creer en el otro, creer en tu familia, creer en los docentes que están a tu lado, que te acompañan. Y realmente sí me parece genial ese tema de como ponerles enfrente esas experiencias de vida de que personas que han tenido esa dificultad han sido capaces. Y todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas características, de pronto condiciones diferentes, pero si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder lograrlo? Entonces, muy, muy interesante, doctora. Bueno, yo creo que como para ir concluyendo esta entrevista, quisiera tocar un poco el tema de las tecnologías informáticas, todo el tema de las TIC. ¿Cree usted que incorporando este tipo de tecnologías de la información y la comunicación en ciencias sociales, este rendimiento académico puede cambiar? Bueno, mira, yo creo que las tecnologías no hacen magia por sí solas no hacen magia, y que no son herramientas, es decir, las tecnologías no son eh, la gran fórmula que nos va a sacar de la pobreza del aprendizaje. Pienso que son solamente una herramienta, pero son una herramienta poderosa. Primero, porque atraen la atención del estudiante, porque ellos cuando tú les hablas que los vas a llevar a la sala de informática, que los vas a llevar a la sala de audiovisuales, el espacio diferente, el ver videos, el ser fundamental para el docente si éste sabe aprovecharlas. Porque si yo voy y les pongo un video, una hora, hora y media viendo un video, pero en el video yo no hago ninguna intervención, yo no tengo una
una manera planeada para evaluar qué tanto están ellos aprendiendo de ese video y asimilando lo que están viendo. Si yo no he visto el video y no he evaluado si es el efectivo para los propósitos de mi clase, para los objetivos de mi clase, pues yo puedo decir que utilizo la tecnología, pero la tecnología no está siendo efectiva para el aprendizaje de los estudiantes. No deja de ser una hora de ir a ver videos. Que a ellos los puede emocionar, sí, vamos a ver videos porque no van a estudiar, no van a escribir, no van a estar en el salón, no, pero no va a haber ese proceso de enseñanza, aprendizaje que se quiere. Entonces pienso que las tecnologías digitales deben ser utilizadas por el docente de es una tarea bastante difícil, porque como te comento, hay docentes, que no tienen las habilidades para manejar la tecnología y entonces nos resulta difícil, ¿verdad? Llegar a ellos pero creo que esa fue una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, que muchos docentes aprendimos bastante. Aprendimos a hacer quizzes de forma digital, aprendimos bueno, a utilizar los videos y hacer cuestionarios y hacer concursos. Aprendimos muchas cosas. Muchos docentes como que yo siento que descubrieron la tecnología con la pandemia. Y eso es bueno y por eso estoy totalmente en contra de que los colegios que eliminan el uso de celulares en los salones. Yo pienso que eso es un atraso grandísimo, que la tecnología vino para quedarse y debemos saberla aprovechar, obviamente, saberla aprovechar. Es cierto. Es cierto, realmente la tecnología vino para quedarse, como usted dice, doctora. Es algo que no podemos hacer de cuenta que no existe por el temor de pronto al desconocimiento en muchos campos. Yo creo que, como usted lo dice, la pandemia fue un reto un desafío para darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo de una manera distinta, de una manera diferente. Y ahí está el reto también como docentes de empezar a practicar estas nuevas tecnologías, a practicar estos nuevos escenarios, porque es la era de los estudiantes, ¿cierto? Algunos Totalmente. nos tocó cuando apareció el televisor, cuando apareció el celular, o sea, han ido pasando cambios, ha ido evolucionando el sistema y nosotros tenemos que evolucionar con él, Y ¿cierto? adaptarnos. Los docentes tenemos que adaptarnos porque a veces repetimos, es que estos jóvenes de ahora no son lo mismo que los de antes, pero ¿qué queremos? O sea, no podemos pretender que sean los mismos. Son otros tiempos, eh, son otras vicisitudes las que se encuentran en la realidad y nosotros debemos estar preparados para orientarlo en ese sentido. Claro que sí. El compañero Amin de pronto quiere hacerle una pregunta a la doctora Gray. Cuéntanos, Amin, qué quisieras compartir. Sí, doctora, la pregunta va relacionada en cuanto a la destinación o distribución de los recursos financieros que gira el Ministerio de Educación en cuanto a que ellos son elementos indispensables para que los docentes desarrollen sus labores. ¿Cree usted que la no ejecución adecuada de estos recursos podría afectar el desarrollo de las labores académicas de profes sociales o de otros? Sí, claro, Amin. Yo pienso que una
de los factores determinantes también en los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, obviamente es el factor económico, teniendo en cuenta la falta de recursos. El hecho de que en nuestras escuelas públicas no haya un internet, por ejemplo, que llegue a las aulas de los estudiantes, que sea solamente en la sala de sistema en algunos colegios, en muchos otros ni siquiera las aulas de sistema tengan internet, tengan las herramientas, y son una brecha en el aprendizaje, y los estudiantes que sí tienen la oportunidad de aprender con todas estas herramientas, pues nos van a llevar una ventaja. Siempre nos van a llevar una ventaja. Y no, es una lucha que los docentes debemos seguir dando para que la destinación de los recursos no se quede en las secretarías de educación, en la burocracia, y para que estos recursos lleguen a las escuelas y se inviertan en herramientas que les van a servir a los estudiantes, porque lo que vemos es que muchas veces sí, se aumenta la inversión en la educación, pero la inversión es que se aumenta y queda la mayoría del dinero en las secretarías, y lo que se manda para las escuelas, para los gastos de la escuela, son mínimos, no alcanzan. Lo que está costando un estudiante al Estado es irrisorio para mantener una escuela y para mantener un nivel, ¿verdad? Que le garantiza al estudiante cerrar esas brechas con las instituciones privadas. Yo te lo puedo decir porque, como te digo, yo trabajaba muchos años en colegios privados, y nuestros estudiantes, desde mucho antes de este boom acelerado de la tecnología, ya ellos estaban inmersos en la tecnología. Ya dábamos con herramientas tecnológicas. Y cuando nos llevamos, y ahora es grandioso que los estudiantes puedan utilizar un computador o tener un tablero digital en su escuela. Eso es algo que se cuida como, como mejor dicho, lo máximo, porque no se puede dañar, porque es lo único que tenemos. Muy chévere sería que en todos nuestros salones hubiesen tableros digitales, que los estudiantes tuviesen internet. Y también, bueno, esto va para nuestra realidad, que es una realidad nacional, donde nuestros estudiantes sean capaces de en la escuela encontrar, o sea posible que en la escuela ellos encuentren aquello que no tienen en su casa. Muchos de nuestros estudiantes en su casa no tienen un portátil, no tienen un computador, no les llega el internet. Entonces, que ellos en la escuela puedan tener eso sería fantástico. Es cierto que ellos que la escuela sea un sitio donde ellos quieran ir, porque ellos allí van a encontrar cosas que en su contexto no tienen. Entonces, esa sería otra motivación. Esa es otra parte por el cual los chicos quieran estar en la escuela. Son factores que influyen, claro. La parte presupuestal, sí, pero muchos tratemos de romantizarla y de pronto digamos, bueno, está en manos del profesor, sí, claro, y nosotros debemos poner todo el enfoque en lo que está en nuestras manos, pero es una realidad que no se puede negar. Para educar con calidad se necesita recursos, se necesita dinero, se necesita inversión. Entonces, ese es un buen punto para hablar de las falencias que hay en las escuelas públicas por falta de recursos. Es cierto, doctora, muchas gracias nuevamente por toda esta información valiosa. Nosotros aquí, final, pues ya hemos como hablado en todo este recuento acerca de todo ello, pero quisiéramos como para terminar, antes de pasar como a las conclusiones finales, eh, de pronto usted qué consejo cree que le podría dar a los docentes que enfrentan problemáticas similares en sus clases respecto a su experiencia de qué pueden hacer para que de pronto este rendimiento académico de sus estudiantes en el área de ciencias sociales sea mucho mejor. Bueno, yo humildemente me atrevería
aconsejarles acompañar con pasión. Cuando uno está enamorado de su trabajo, cuando uno está enamorado del área de enseñanza que dicta, puede llegar con esa pasión, aunque el medio, el entorno, los estudiantes, el contexto sea adverso. Entonces, aunque suene un poco romántico, llegar con esa pasión todos los días a la escuela, pensar que obviamente tú no vas a salvar a todos los estudiantes, pero si tú logras salvar a 10, a 15, tú ya estás haciendo un trabajo maravilloso. Creer que tu trabajo es maravilloso, que tu trabajo, dale la trascendencia que tú estás haciendo, tú estás transformando vidas, tú estás influyendo en la vida de personas que están en formación, que son influenciables. Creerte tú un influencer, pero un influencer de ciencias sociales. Eso es, esa motivación que tú le puedas transmitir al estudiante es fundamental para enseñar ciencias sociales. Aprender a utilizar cada situación que se presenta en la escuela para enseñar es fundamental. Que cada situación te lleve a ese tema que tú de pronto viste en sexto, en séptimo, en octavo, pero que tú puedes hacer como preciso para tú profundizar sobre ese tema. Un caso real, un caso de ellos, lo que vivimos diariamente en la escuela o las situaciones que ellos nos traen de casa. Porque muchos de nuestros estudiantes, no sé si a ustedes les pasa, hablan mucho de lo que sucede en sus casas, en sus barrios, en su contexto. Entonces, aprovechar esas situaciones para enfatizar en esos temas de ciencias sociales es maravilloso. Aprovechar cada cosita que tengamos, cada herramienta mínima. Si lo que tenemos es un televisor, aprovechar ese televisor. Si lo que tenemos son los mapas viejos del colegio, aprovecharlos. Vamos a aprovecharlo. Yo creo que los docentes debemos aprender a quejarnos menos y hacer más a veces. Y esta es una crítica que va también hacia mí, porque yo soy muy autocrítica. A veces nos quedamos en ese, y yo digo, a veces nos terminamos pareciendo a los estudiantes en el no puedo porque no tengo. Entonces debemos quitarnos también ese pensamiento limitante y volver a lo que decíamos al comienzo. Vamos a hacer en nuestras manos. Que salga de nuestras manos, pues ya sabemos que no podemos con eso, pero lo que esté en nuestras manos vamos a hacerlo. Si lo que está en nuestras manos es enseñar bien, llevar una motivación, vamos a hacerlo. Ese es, digamos que, el consejo que yo les daría, utilizar, como les dije al comienzo, didácticas que sean muy dinámicas para balancear lo que ellos consideran aburridor de las ciencias sociales. Eso me parece a mí fundamental, inventarnos cosas. Yo me invento concursos con los estudiantes. Ahora que hay tantos programas de concurso, uno los puede imitar. Vamos a jugar a quién quiere ser millonario, vamos a buscar concursos con con el computador. Hay muchos juegos didácticos donde ellos pueden aprender, hacer cosas que sean diferentes. Ahora, eso no lo podemos hacer todos los días, pero cada 15 días que tú le lleves al estudiante una actividad diferente, tú lo vas a motivar, ¿sí? Entonces, siento que esas son, acá desde lo poco que yo he aprendido, que se puede hacer para que los estudiantes se emocionen por nuestra asignatura, que es hermosísima, porque enseñar ciencias sociales es lo máximo. Entonces, que ellos también se enamoren de la misma manera como uno está enamorado de las ciencias sociales y lograr mejorar esos niveles académicos de los estudiantes. No, maravilloso, doctora. De verdad que me encantaría traérmela acá a mi aula para que usted nos dé todos esos maravillosos consejos, porque se nota que ama muchísimo su profesión. Y yo también pienso eso, o sea, cuando uno quiere y ama lo que hace, el camino, el universo se abre y conspira para que todo fluya maravillosamente y los estudiantes también se enamoran de esa actitud de impregnarle lo bonito, la magia a la vida, ¿cierto? Primero, yo digo que estamos formando personas. Yo les digo mucho a mis estudiantes, o sea, antes que ser un profesional, aunque es maravilloso y siempre les promulgo que el estudio es importante y a lo que se vayan a desempeñar, pero siempre antes de ser un profesional, seis personas.
Entonces, y esto lo aprendemos muchísimo en esta área de ciencias sociales, por eso también nos apasionó bastante poder tocar esta problemática específicamente en esta área. Yo quisiera en este momento darle la oportunidad a los compañeros que están en este momento presentes, si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Gray o si nos quieren como acá participar de alguna conclusión que sientan que podamos compartir con la doctora acerca de esta exposición. ¿Quién de pronto quisiera tomar la vocería? Buenas noches. En este caso yo tomaré la iniciativa para compartir, que así sea una conclusión, ¿sí? Con todo lo que hemos hablado acá, con todo lo que hemos aprendido con nuestra doctora, que tiene un recorrido estupendo y significativo, en el cual por mi parte me ha enseñado muchas cosas, ya que apenas estoy finalizando mi carrera. Son tips, por ejemplo, decirlo así, o guías que me han dado para yo ser un excelente docente, no solamente en el área de ciencias sociales, sino en cualquier entorno para motivar a mis estudiantes. Yo quiero dar una pequeña conclusión con todo lo que hemos hablado, ¿ya? Concluyendo que todos lo que hemos escuchado de nuestra doctora, podemos decir que los bajos rendimientos de las ciencias sociales se da por muchos aspectos, por algunos parámetros. Uno de estos, ¿sí? Podemos decir que en el entorno familiar y el entorno escolar tiene que haber una conexión coherente. ¿Por qué yo digo esto? Porque, como dijo la doctora, como hay estudiantes que viven en cierta localidad y en un contexto local diferente a lo que están acostumbrados a escuchar o a ver, ¿ya? Son esos parámetros que hacen que la desmotivación esté muy alta por parte de los estudiantes. ¿En qué aspecto? Ya que muchos vienen con un pesimismo o con un comportamiento no adecuado al momento de aprender. Y es donde a nosotros como docentes nos toca motivar a los estudiantes, ¿sí? Como que sacarles esa idea de la cabeza, como que vea que usted sí puede salir adelante. Las ciencias sociales son muy importantes primero para conocer sus derechos, ¿sí? Para tener un concepto multicultural como persona, éticamente y moralmente. Ahora, que también puedo ver con todo lo que nos ha dicho la doctora presente aquí esta noche, que algo que también influye son los entornos de aprendizaje. Si nosotros tenemos un entorno adecuado de aprendizaje con las herramientas perfectas para dar dicha clase, por decirlo así, y como dijo la doctora, que las tecnologías no hacen milagros. Las tecnologías no es que uno sí, uno pone un video y es donde los estudiantes van a sacar su pensamiento crítico, ¿sí? Y van a interpretar todo. No, es donde nosotros realizamos lo que es la transversalidad mediante un video y la lúdica, el cual motiva al estudiante de una manera significativa, llamamos su atención y los motiva, ¿sí? Para seguir con la construcción de dicho tema o de esta área tan importante. ¿Ya? Por eso nosotros los docentes tenemos que ser innovadores cada día, ¿ya? Tener experiencias significativas que impacten de manera esencial y positivas al pensamiento del ser del estudiante, que ellos se sientan motivados a crecer y a aprender de una manera positiva con las innovaciones de las estrategias significativas que nosotros llevemos ya presente a ellos, como docentes, como personas, como humanos, de una manera ética, moral y motivacional. Totalmente. Muy bien. ¿Alguien más de pronto a mí, no, Juliana, quieren hacerle alguna pregunta a la doctora, aprovechando acá, o alguna conclusión? Juliana, cuéntanos. Buenas noches. Aunque no estuve en casi toda la reunión, escuché parte de ese amor por enseñar y ese trasegar que ha tenido. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer que los docentes no pierdan como esa motivación de enseñar? Porque a veces los estudiantes están desmotivados por aprender porque los docentes no tienen esa motivación de enseñarles. Entonces, como nosotros como docentes, ¿cómo podemos mantener esa motivación en el transcurso de los años para seguir enseñando con esa misma vocación, con ese mismo amor? Esa sería mi pregunta. Porque la forma en cómo enseña el docente influye en cómo aprende el estudiante. Doctora Gray. Claro, Juliana, me parece
excelente tu pregunta, y yo creo que la respuesta está en la cualificación docente. Si el docente constantemente está estudiando, preparándose, actualizándose, aprendiendo no solamente la parte disciplinar del área de las ciencias sociales, no solamente lo académico, sino también en cuanto a pedagogía, en cuanto a didáctica, en cuanto a formas de enseñar. Si el docente tiene esa fortuna, porque una fortuna poderse seguir preparando y cualificando, yo creo que siempre vamos a estar enamorados por enseñar y vamos a transmitir eso a nuestros estudiantes. Porque cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta de las causalidades y las consecuencias de todo lo que nosotros hacemos en el aula. Siempre encontramos situaciones, encontramos nuevos aprendizajes, encontramos personas que no tienen y eso crezca cada día más. Entonces creo que es fundamental eso y estoy muy de acuerdo con Mauricio. Incluso creo que esto tiene mucho que ver con la conclusión que Mauricio nos daba, eso de innovar, de tratar de que nuestra enseñanza siempre sea significativa, va ligada a la cualificación, a la actualización que tiene el docente para ir preparándose para enfrentar todo lo que vamos a encontrar en el aula, que no es fácil, porque nosotros nos encontramos con personas que todas son diferentes en su vida, en su entorno, en su contexto, en su familia, y no podemos tratarlos a todos de la misma manera. Entonces tenemos que prepararnos, fíjense, hasta ser diplomados de neuropsiquiatría, de estudiar cómo aprenden, sí. cómo Las competencias cómo blandas. funciona el cerebro, neuropedagogía, todo eso es necesario hacerlo, porque todo eso va enriqueciendo nuestra práctica docente, Juliana. Claro que sí. Amin, cuéntanos, también veo que tienes la manito levantada. Cuéntanos qué quisieras concluir o compartir con la doctora Gray. Primero, decirle a la doctora Gray que esta entrevista hoy es el regalo de mi cumpleaños. Cuando no le regalan, ¡Wow! ¡Estás de cumpleaños! sí, hoy estoy cumpliendo años. Ay, happy birthday to Muchas you. felicitaciones. Me regalan amor, me regalan conocimiento y lo ayudan a conseguir la comida. Esa persona lo quiere, lo valora. Entonces, muchísimas gracias por este regalo hoy. Y de aquí le digo que nosotros los profesionales de pedagogía debemos tener dos conceptos bien claros. Las dos actitudes, una con P y la otra con C. Si nosotros tenemos esa disposición, seremos capaces de resolver cualquier situación que se nos presente en el contexto y en la vida. Creería yo, esa es una de las conclusiones que podría yo dar. A partir de lo que he escuchado y de la experiencia que tengo, por ahí llevo 26 añitos ahí, no haciéndolo. Poquito, poquito. Esa es mi conclusión, respetuosamente. Maravillosa, Min. Felicidades en tu día. De verdad que la vuelta de sol es maravillosa, uno tener la oportunidad de poder sonreír nuevamente, poder compartir. Y es un placer para mí, la verdad, tener esta oportunidad de conocerlos a todos ustedes. Y lo que decía la doctora es muy cierto, o sea, el hecho de cuando uno se permite formar, se permite compartir con pares, tiene esa posibilidad maravillosa también de verse uno en el espejo del otro y de nutrirse de un montón de experiencias que te ayudan a enfrentar el día a día, porque es un reto, estamos cambiando vidas
Y eso también no es sencillo. Cada persona es distinta, cada reacción es diferente, también somos seres humanos, entonces a veces caemos en comportamientos que uno después se mira y dice, yo hice eso, no puedo creer. De pronto me salí de mi contexto, no fui lo que quisiera ser como ejemplo. Entonces tener esa oportunidad de estarse formando, de estar compartiendo con personas que tienen esa misma competencia, le permite a uno también motivarse todo el tiempo de ver que estamos haciendo lo correcto y que es un camino maravilloso. Jessica, no sé si quieras también de pronto participar. Por ahorita vi la manito levantada. Claro que sí, bueno, yo creo que ya nos quedó claros a todos que los factores, ¿verdad?, que influyen en el bajo rendimiento, que son los factores personales, familiares, escolares y demás, pues que nos explicó la doctora Gray, pero muy importante como tal fueron las estrategias de mejoramiento y qué más que decir que el amor, ¿verdad?, por lo que hacemos, que es lo más importante, pero sí quiero resaltar que también es importante trabajar con la comunidad y con los padres como tal, ya que pues la participación activa como tal de los padres de familia en el proceso educativo de nuestros hijos es muy, muy, muy importante porque a través de ellos es que empieza como tal la motivación para estar pendiente a nuestros hijos, estar activo en las reuniones o en los talleres que implementan pues como tal las instituciones educativas. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que la comunidad y la familia es muy importante. También una de las estrategias pues, que yo pues, pienso es el uso de las tecnologías educativas o el uso de herramientas digitales o los recursos que hayan en el medio de aprendizaje dinámico y demás, pues también teniendo en cuenta como el amor que tenga el docente para realizar lo que dicta o lo que hace en clase, también es importante fomentar, no sé, proyectos que permitan a los estudiantes investigar, analizar, para que sea de mayor interés en las ciencias sociales. Entonces, el entorno y la vida cotidiana. Entonces, me parece muy, muy importante y muy interesante lo que aprendimos el día de hoy. Y, ajá, y espero seguir pues compartiendo más con la doctora para que nos traiga más conocimiento. Por supuesto, a la orden. Bueno, yo quiero entonces despedirme el día de hoy de todos, de la doctora Gray, no sin antes agradecerle por este valioso tiempo. Siempre fue más de una horita, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros toda su experiencia, todo ese amor por lo que hace y bueno, no sin antes, no sé si nos quiera dar ese último consejo antes de despedirnos. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero dejarles una palabra que es fundamental para nosotros los docentes y es empatía. Empatía por nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes, por ese estudiante que nos causa problemas, por ese estudiante que parece que nuestra clase no le gusta, que nosotros que ustedes podrán darse cuenta, los que todavía no lo han descubierto, siempre trae un mundo a sus espaldas bastante pesado. Trae maletas de su casa cargadas de una cantidad de situaciones que explotan en la escuela. Entonces, empatía con esos estudiantes que muchas veces son los que terminamos salvando. De alguna manera los terminamos Sí. salvando. Entonces, ese sería lo último para ya cerrar esta conversación. Agradecerles mucho que me hayan escuchado, que hayan estado tan atentos y bueno, que he aprendido de esas conclusiones que me han dado y de esas estrategias que mencionó ahora Jessica. Muy bien, los felicito. Están haciendo un trabajo maravilloso. Además, es una investigación muy, muy interesante.
Muchas gracias, doctora Gray. Muchas gracias a mí también por hacer ese puente de conexión. Feliz cumpleaños a mí nuevamente. Gracias, Mauricio. Gracias, Jessica. Y gracias, Juliana, por este espacio. Voy a dejar de grabar en este instante entonces y de verdad que esperemos que podamos volvernos a reunir de pronto en otro escenario. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a ti, compañera. Y a ustedes.